Jóvenes, buenas tardes. Pues hoy continuaré evidentemente con terminar de explicar documento, el documento que se intitula Incidencias procesales en el amparo. Me recuerdo que el día miércoles me referí, lo último que vimos fue en qué casos el tribunal puede ordenar la suspensión del trámite del amparo. Y me recuerdo que señalábamos que la tramitación del amparo puede suspenderse en primer lugar porque puede advertirse que fue planteado de manera extemporánea. Dos, porque el tribunal logra establecer que no se agotó el principio de definitividad procesal, o sea, no se agotaron los recursos ordinarios, siendo estos los judiciales o administrativos, para poder ir directamente a la acción de amparo. Y tres, porque se observó que no existe legitimidad activa o pasiva en su interposición. Por el otro lado, también decíamos que el amparo puede suspenderse por falta de materia. Decíamos que hay falta de materia cuando, por ejemplo, la entidad impugnada previamente ya cumplió con el acto reclamado. Entonces queda sin materia, ¿no? Y dos, dice que también puede suspenderse el amparo por falta de agravio. O sea que no se señala de manera clara el agravio, o sea, el daño jurídico o moral que se le provoca a la persona legitimada, ¿verdad? Y por tales circunstancias se suspende la acción de amparo. Recordémonos que estamos en la primera audiencia, luego viene la segunda audiencia, pero entre la primera y la segunda audiencia, si gustan, se ponen en el ítem número 8, en el ítem número 8, y podrán observar efectivamente que el epígrafe se intitula Incidencias en el trámite del proceso de amparo hasta antes de su resolución final. Antes de su resolución final significa la sentencia. Entonces en el 8.1 dice que el tribunal se puede dar una situación de relevo de la prueba del proceso de amparo. ¿Qué significa eso de relevo? Relevo significa que no se realiza el periodo de prueba. Y dice que esto se da básicamente cuando el postulante del amparo no haya solicitado la apertura a prueba. O bien puede suceder que el tribunal estime necesario y el tribunal no lo estime necesario aperturar a prueba dicho proceso. En este caso dice que en estos casos debe notificarse, dictarse y notificarse tal resolución para que si alguna de las partes así lo desea pueda solicitar el caso se vea en vista pública. Esto de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y de conformidad con el artículo 12 del artículo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. Esto significa entonces que en esta etapa procesal las partes pueden solicitar que el caso se vea en vista pública. ¿Qué significa vista pública? Vista pública significa que el interponente del amparo va a ir a expresar de viva voz los argumentos de la interposición del amparo ante los magistrados, ¿no? Eso es lo que se conoce como la vista pública. Bueno, luego, pero sucede que cualquiera de las partes solicita que se abra a prueba el proceso. Esto de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y que es de 8 días. Es importante también indicar que en estos casos debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos. Estoy en el punto 8.2.1, que el propio Tribunal de Amparo puede pesquisar. Pesquisar significa investigar hechos de oficio, es decir, recabar prueba ex oficio, o sea, no solicitada por las partes, ¿verdad? De oficiosamente el tribunal, juzgado, corte, etcétera, que esté fungiendo como tribunal constitucional, puede
pesquisar ex oficio. Y esa es la razón por la que ninguna pretensión de amparo puede declararse sin lugar, por falta de prueba. Esto de conformidad con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es importante tomar en cuenta que cuando estamos en el periodo de prueba, aquellos medios de prueba ofrecidos oportunamente por las partes regularmente, esos medios de prueba se ofrecen en el memorial de interposición del amparo. Y cuando entramos en la etapa de sustanciación de esos medios de prueba, esto siempre se debe de pedir al tribunal que se realicen con citación de la parte contraria. Citación de la parte contraria significa que debe de, cuando uno dice solicito, señor juez, la declaración de parte del representante legal de la entidad tal y tal y tal, el cual deberá realizarse con citación de la parte contraria. Siempre deberá solicitarse de esa manera. O bien, cuando uno indica prueba documental, señor miembros del tribunal, que se tenga como prueba el documento tal y tal y tal, de fecha tal y tal, autorizada por el notario tal y tal, con citación de la parte contraria. Si no se le agrega, o al final uno señala los medios de prueba y finalmente todos estos medios de prueba deberán diligenciarse con citación de la parte contraria. Si uno no lo hace de esa manera, seguramente rechazarán la prueba que uno está pidiendo que se diligencie, ¿no? Y dice que para su diligenciamiento se estará a lo dispuesto en las leyes que rigen el ofrecimiento y proposición de medios de prueba. Esto de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Qué dice el artículo 7? Dice aplicación supletoria de otras leyes. En todo lo previsto en esta ley se aplicará supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución, ¿verdad? Básicamente las leyes que se aplican en estos casos es el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial y obviamente la ley de la materia, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ahora en el punto 8.2.3 dice que es el Tribunal de Amparo el que calificará la idoneidad y pertinencia de los medios de prueba cuya aportación se pretende en el periodo probatorio. Esto significa que es solo el tribunal el que determinará la idoneidad. Dicen, bueno, se admiten, pero cuando el tribunal puede observar que la prueba no es pertinente, se no tiene posiblemente nada que ver con el objeto del amparo que se está tratando, ¿verdad? Entonces puede hacer que el tribunal rechace y acoja únicamente los que él considere convenientes. Esto no origina, dice, protesta alguna por el perjudicado, sino más bien es impugnable por medio del curso de queja. Esto significa que si el tribunal no me acoge un medio de prueba, mi única manera de manifestar mi descontento con esto es a través de un recurso de queja. Bueno, resulta entonces, me paso al punto 8.3, que de repente en el trámite del amparo se dieron algunos vicios de procedimiento, ¿no? Entonces, en este caso, indica el punto 8.3 que la corrección de toda clase de vicios procedimentales que pudieran acaecer en el trámite del proceso de amparo se puede lograr por medio de lo que se conoce como la enmienda de procedimiento. Esto de conformidad con el artículo 41 y 68 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En esta enmienda de procedimiento hay que tomar en cuenta lo siguiente: solo la Corte de Constitucionalidad tiene potestad para enmendar, o sea, declarar procedente una enmienda. Hay que tomar en cuenta también que la enmienda de procedimiento no es un recurso o remedio procesal dispensado a las partes y por lo tanto estas no pueden hacer valer una solicitud de enmienda como tales. La enmienda de procedimiento vía anulación del proceso solo puede darse a solicitud del propio tribunal que conozca de un proceso de amparo y lo debe hacer ante la Corte de Constitucionalidad por medio de un
planteamiento de error sustancial en el procedimiento, o bien por haberse declarado procedente un ocurso de queja. Entonces vemos que es el tribunal o corte de apelaciones o la misma corte de la Suprema de Justicia a través de la Cámara de Amparos ante Juicio que si advierte un vicio en el procedimiento, deben de ocurrir ante la Corte de Constitucionalidad señalando tal circunstancia, tal. Bueno, el planteamiento de error sustancial del procedimiento dice: para plantear una circunstancia de este tipo, de conformidad con el artículo 13 del acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, se deben de observar los siguientes aspectos. Uno, que su planteamiento se hace en oficio circunstanciado, en el cual se precise el error cometido por parte del tribunal que conoce del trámite de un proceso de amparo, acompañando copia de las actuaciones pertinentes del proceso. Oficio circunstanciado significa que señalará de manera lacónica las circunstancias en que fue planteado el amparo y en qué consiste el error. Luego dice, el otro elemento que debe de observarse es que se haga antes de dictarse la sentencia correspondiente, salvo que el error, dice, estuviese en la propia sentencia. Luego se nos sigue señalando en el punto 8.3.2.3 en qué casos no es viable el planteamiento de error sustancial del procedimiento. Dice que no es viable cuando el juez consultante no hace una estimación propia del error. O sea, que el juez se dirige a la Corte de Constitucionalidad y no hace una estimación del error. 2. Cuando se realiza por petición de parte inconforme. Esto significa que las partes dentro del amparo, dentro del proceso, no tienen autorización para poder solicitar un error sustancial del procedimiento. 3. Dice, cuando el error incurrido no amerita anulación y puede ser subsanado por otros medios. Y entre paréntesis señalan como la aclaración de oficio que se refiere al artículo 21 del acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, para citar un ejemplo. Bueno, hablemos del ocurso de queja. ¿Qué es el ocurso de queja? De conformidad con el artículo 72 y 73 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para plantear un ocurso de queja, veamos qué dice el artículo 72. El artículo 72, al referirse al ocurso de queja, nos dice lo siguiente. Artículo 72. Veamos, dice: legitimación para ocurrir en queja. Si alguna de las partes, ahí sí, afectadas, estima que en el trámite y ejecución hay dos presupuestos, en el trámite del amparo o bien en la ejecución del amparo, el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que previa audiencia por 24 horas al acusado resuelva lo procedente. Si hubiere mérito para abrir procedimiento, se certificará lo conducente y se enviará inmediatamente al tribunal que corresponda. Dice que ya la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ha quedado decantado que para plantear un correctivo procesal, o sea, un ocurso de queja, como el que ahora se examina, rige el plazo general de 30 días que para promover una acción constitucional de amparo. No obstante, la solicitud de ejecución de sentencias no ha sido sujetada a un término similar. Bueno, entonces, el ocurso de queja claramente nos indica que se puede plantear cuando efectivamente el tribunal ha inobservado disposiciones legales aplicables en el trámite del proceso de amparo. Ha inobservado. Y 2, cuando en ejecución de la sentencia a quien le corresponde ejecutar la misma no lo hace o no se toman todas las medidas que conduzcan al cumplimiento de la sentencia. En esos casos procede el ocurso de queja. Pero además de ello, aquí nos señala de manera taxativa del punto 8.3.31 al 5, en qué casos también procede el ocurso de queja.
Dice que el ocurso de queja procede también por denegatoria infundada de un recurso de apelación procediendo este. Digamos, un juzgado de primera instancia constituye un tribunal de amparo, no le da trámite a una apelación que presentamos dentro del plazo legal. Uno puede irse en ocurso, puede plantear un concurso de queja, ¿verdad? Luego dice que también puede plantear uno el ocurso de queja por el retardo injustificado en el proceso de amparo. 3 dice que también procede dicho curso si la autoridad impugnada no se le dio intervención en la primera audiencia en el proceso de amparo. 4 dice contra aquellos autos en los que infundadamente se hubiese acordado la suspensión definitiva de un proceso de amparo. O sea, tenemos esas posibilidades cuando se suspende el amparo de poder ocurrir por la vía de un ocurso de queja. Y luego dice que también podemos ir con un ocurso de queja definitivamente contra la inejecución de lo resuelto en otro proceso de amparo. Y que, entre paréntesis, se nos señala que no procede el amparo contra lo resuelto de un proceso de amparo. ¿Y en qué caso dice el ocurso de queja definitivamente no es procedente? Nos vamos al punto 8.3.3.2.1 y dice cuando no se dirige contra el Tribunal de Amparo de primer grado. 2 dice cuando se promueve habiéndose convalidado el error del que se acusa haber cometido el tribunal o cursado. Lo hemos aceptado. 3 dice cuando se promueve por una de las partes en el proceso de amparo después de haberse dictado la sentencia en dicho proceso. Y por último dice cuando no se haya agotado la petición a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Repito, cuando no se ha agotado lo que establece el artículo 55 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Veamos qué dice el artículo 55 en relación a este punto. Artículo 55, el epígrafe, medidas para el cumplimiento de la sentencia. Para la debida ejecución de lo resuelto en amparo, el tribunal de oficio o a solicitud de parte deberá tomar todas las medidas que conduzcan al cumplimiento de la sentencia, ¿no? Para este respecto podrá librar órdenes y mandamientos a autoridades, funcionarios o empleados de la administración pública o personas obligadas, obviamente para que cumplan con lo resuelto en la sentencia, ¿verdad? Ejecución, ¿verdad?, de lo no resuelto. Bueno. Luego entramos a la segunda audiencia. Dije que lo que he estado platicando es lo que se sucede entre la primera y la segunda audiencia, son esas incidencias. Luego en la segunda audiencia, pues ya es cuando ya se le debe de dar segunda audiencia a las partes y al propio Ministerio Público por el término de 48 horas. ¿Qué debe entenderse en este caso por las partes? En primer lugar, al postulante del amparo, o sea, el interponente. En segundo lugar, la autoridad impugnada. En tercer lugar, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparo y exhibición personal, aun cuando el amparo fuese interpuesto o promovido por el propio fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, o bien por alguno de los agentes fiscales de dicha institución, por medio de una unidad de impugnaciones, para dar un ejemplo, siempre será parte obligatoria la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Asimismo, dice que se considera partes a todos aquellos a quienes se hubiese vinculado como terceros interesados en el proceso de amparo, no importando si se hubiesen apersonado o no se hubiesen apersonado al proceso. En esta etapa es cuando las partes pueden pedir la solicitud de la vista pública. Esto de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Debe hacerse en el escrito en el cual se evacúe la segunda audiencia por 48 horas como petición expresa. Esto significa que en esa etapa nosotros solicitamos que el caso sea conocido en vista pública. Vista pública significa que es la etapa procesal en la cual el interponente hace su argumentación de forma verbal ante el juez, magistrados
Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Porque los papeles no hablan. Yo siempre me he inclinado por pedir que las vistas sean públicas porque tiene una mayor facilidad de convencimiento. Luego dice, facultad del Tribunal de Amparo de dictar auto para mejor fallar. Resulta que en esta etapa también el tribunal, si considera que hay elementos de convicción, elementos de prueba que son importantes recabar, puede dictar un auto para mejor fallar, el cual dice no debe de exceder de 5 días, esto de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Bueno, resulta que también en el trámite del amparo se pueden suscitar otras incidencias en el mismo proceso de amparo. Ejemplo, desistimiento. Desistir significa dejar de hacer algo, ¿no? Algo que se empezó, se desiste. Entonces dice que puede proponerse el desistimiento, pero se requiere que se proponga antes de que el tribunal dicte sentencia. Pues una vez dictada esta, ya no es procedente. Y en el caso, dice, de la segunda instancia, puede decidir únicamente el que dio origen a la misma, o sea, el apelante. Quien de lo que puede desistir es del recurso de apelación, más no así de la acción de amparo cuando fuere el amparista, ¿verdad? Resulta que muchas veces de repente llegaron a un arreglo las partes, entonces desiste. Pero de repente se quedó sin materia de amparo, presenta un desistimiento. El requisito es que este vaya con firma legalizada, ¿no? Luego tenemos la otra figura que es el sobreseimiento. Dice que el sobreseimiento puede darse básicamente por fallecimiento del solicitante de amparo. Lo que aquí se sobresee es el proceso y se da por fallecimiento en el mismo de quien promovió la acción de amparo cuando el derecho afectado concierne solo a su persona. Esto de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Resulta también que en el amparo puede darse una ausencia temporal de un magistrado titular. ¿Y qué es lo que debe hacer la Corte de Constitucionalidad en estos casos? Dice que en este caso el presidente de la Corte de Constitucionalidad llama a uno de los magistrados suplentes para que integre el tribunal para conocer del asunto por todo el tiempo que dure la ausencia. Esto a rigor del artículo 5 del acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad. Luego están las inhibitorias. Inhibirse significa abstenerse de entrar a conocer un asunto. El punto 8.10 nos dice lo siguiente sobre esta cuestión. Inhibitorias de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La regla general es que es potestativa la inhibitoria. Esto de conformidad con el artículo 170, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Pero en el evento de que por inhibitoria de magistrados titulares y suplentes el tribunal pudiese quedar desintegrado, la Corte de Constitucionalidad se entiende integrada únicamente por magistrados titulares, entre paréntesis, pero esta tiene la potestad de no aceptar las inhibitorias y aquellos que sean llamados están obligados a integrar el tribunal. Eso de conformidad con el artículo 7 del acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. Debe, y este no debe exceder de un plazo máximo de 5 días. Esto a la luz del artículo 40 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Por ahí hemos concluido entonces la explicación del documento intitulado Incidencias procesales en materia de amparo, el cual va a ser objeto de una comprobación de lectura a libro abierto para el próximo. Yo había planificado para el próximo lunes, pero tengo entendido que van a trasladar el descanso de las fiestas de septiembre, que es el 15, que es día domingo. Pues creo que el descanso en la universidad lo trasladan para el día lunes, lo que significa que yo estaría haciendo la comprobación el miércoles que me toque llegar a dar clases. Lo primero que hago es pasar la comprobación de lectura. El día de miércoles, este miércoles, hablaré sobre el libro rojo, sobre temas doctrinales relativos precisamente a nuestra materia. Así que concluyo el día de hoy mi participación. Les deseo feliz tarde y nos platicamos el día miércoles. Muchas gracias.